Sailburu jaun andreak, diputatuak eta gainerako guztiok, ongi etorriak denok. Arratsaldeon eta mila esker benetan guztioi gaur hemen gure artean izateagatik. Deustuko Unibertsitateko Orkestra Lehiakortasuneko Euskal Institutuan 2 urte oro Euskadiko lehiakortasunari buruzko txostena idazten dugu. Gaurkoa da institutua sortu zenetik aurkezten dugun 4. lehiakortasuneko txostena. Gure misioa, ikerketaren bidez, Euskadin momentu oro dituen lehiakortasuneko erronkei erantzutea da. Horretarako, lehiakortasunean erreferentziako beste lurraldeekin alderatzea eta lehiakortasuneko erronkak identifikatzea gure egin behar garrantzitsuenetakoak dira. Hace más de un año, cuando iniciamos la aventura de este informe de competitividad, el equipo de personas que formamos Orkestra nos hacíamos más de una pregunta. Eran preguntas que algunos de vosotros compartíais con nosotros y nos hacíais en búsqueda de respuestas para la crisis que vivimos. Así, con más preguntas que respuestas, nos pusimos a trabajar en este informe de competitividad. Sobre la importancia de tener más preguntas que respuestas, aprendimos de nuestro anterior presidente y actual presidente de honor del Instituto, José Luis Larrea. He transcrito textualmente las palabras que dijo en la presentación del primer informe de competitividad de Orkestra en el 2007. Dijo José Luis: tenemos a día de hoy más preguntas que respuestas, pero lo de tener más preguntas que respuestas nos hará ser un agente de cambio y de innovación, porque la organización que crea tener más respuestas que preguntas está muerta. Así, en esta presentación, siguiendo esta lógica, no vamos a detenernos en el detalle de todos los análisis que hemos efectuado en el informe. Estos están disponibles en el documento que se os va a entregar al final, al terminar este acto, y en su lugar lo que vamos a hacer es, partiendo del valor de hacernos preguntas para buscar sus respuestas, vamos a presentaros algunas preguntas que nos hemos hecho en el proceso de este informe de competitividad, algunas respuestas que hemos encontrado para estas preguntas, así como nuevas preguntas que nos iban surgiendo en esta aventura. Asimismo, para formular preguntas que os surjan durante este acto, tenéis a vuestra disposición unas tarjetas que podéis entregar a las personas de la organización y se intentarán abordar en la mesa redonda que tendremos al final de este acto. La presentación del contenido del informe va a tener pues 2 partes. En primer lugar, entre Miquel Navarro y yo misma, a través del juego de preguntas y respuestas, presentaremos el contenido fundamental del informe. Después, Barcamp y los coordinadores de los 4 talleres que han tenido lugar antes sobre los 4 retos de competitividad que surgen del informe, presentarán las principales conclusiones de los talleres. Pasamos a la primera parte. En la competitividad vemos que el País Vasco ha experimentado un ligero retroceso, pero que todavía sigue en unas excelentes posiciones, en el primer cuartil de regiones europeas. Si atendemos realmente a los indicadores de carácter más social, ciertamente el nivel es inferior y la evolución ha sido peor. Pero incluso si nos comparamos con las comunidades autónomas españolas, la fotografía sería más bonita que esta. Esta no es, sin embargo, la sensación que tiene la gente. ¿Cómo explicarías esto? Bueno, eso lo explicamos por 2 razones. En primer lugar, aquí estamos expresando la posición relativa. En Europa ha habido un periodo de crisis, desde 2008 en adelante, entonces si todos se empeoran, tu empeoramiento parece peor. La segunda razón es que en esta comparación nos estamos midiendo con regiones. Nos deberíamos medir con regiones, pero el problema que plantean los datos regionales es que se presentan muy tarde. Si os fijáis, por ejemplo, en el dato de PIB per cápita, corresponden al año 2009, con mucho 2010. En esos primeros años de la crisis, el País Vasco estaba comportándose mucho mejor que el resto de comunidades autónomas, entonces la foto sale más bonita. Para poder tener un análisis más actualizado, nos tenemos que comparar con países. Y cuando nos comparamos con países, ya la foto empieza a ser más fea. Esto es, por ejemplo, si atendemos al índice clásico que mide la competitividad del PIB per cápita, en los 2 últimos años, el País Vasco ha tenido una evolución del PIB per cápita real inferior o peor que la de los restantes territorios recogidos en la diapositiva. Y si atendemos a otro indicador clave de competitividad, como son las exportaciones, todavía la foto es peor. Por ejemplo, en el último año, en 2012, las exportaciones, el valor de las exportaciones en Euskadi ha disminuido, mientras que, por ejemplo, en España ha aumentado. La siguiente pregunta, Miquel, surge entonces de forma casi automática. ¿Cómo explicarías esta peor evolución de los últimos 2 años?
Bueno, aparte de razones de especialización sectorial claramente diferentes en España que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, podríamos decir que para afrontar la crisis las empresas tenían como tres modos de responder: diversificarse, reducir costos o resistir. La idea, obviamente, es la de diversificarse o diferenciarse, como hizo Infolandia, por ejemplo, a comienzos de los 90. Desgraciadamente no parece que esa ha sido la estrategia seguida por la mayor parte de las empresas vascas. En parte porque llegaron muy bien a la crisis, porque llegaban con modelos de éxito competitivo, porque llegaban muy saneadas, porque todo el mundo pensaba que la crisis iba a ser corta y que entonces el otro iba a desaparecer antes, pues normalmente las empresas llevaron una política más de resistir. Pero, Miquel, recuerdo que cuando planteamos esta conclusión en el equipo de personas que formamos Orquestra hubo una discusión también, porque había otros datos que mostraban que realmente las empresas vascas estaban haciendo un esfuerzo importante de diversificación de mercados. Sí, realmente si atendemos a la exportación, esa sería un poco la gran excepción a lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿eh? El número de empresas exportadoras vascas casi se duplica de 2008 a 2012, ¿eh? Sin embargo, cuando se escarba un poco más detrás de ese crecimiento, vemos que son muchas las que han empezado a exportar, pero son también muchas las que caen en el intento. Al año siguiente dejan de exportar. Y si así se atendemos a lo que serían las empresas exportadoras regulares, esas que están exportando 4 años seguidos, vemos que el número no ha crecido tanto y que incluso el porcentaje con respecto al total ha disminuido. Por tanto, nos encontramos que esa salida a los mercados exteriores ha sido de carácter más bien reactivo, muchas veces sin una gran planificación y, por supuesto, eso ha comportado en muchos casos pues esos ratios de fracaso. Apuntemos que, no obstante, las que interrumpen van disminuyendo 2011-2012, por lo cual también parece existir un mensaje positivo de que empezamos a aprender a movernos en los mercados internacionales. Pero, Miquel, ese resistir no ha ido acompañando también de ajustes, porque uno cuando escucha las noticias no oye más que hablar de ajustes. ¿No hemos hecho los ajustes necesarios? Cuando comienza la crisis, las empresas vascas intentan no tender ajustes de empleo, sino intentan jugar con otro tipo de variables, reducciones de jornada, etcétera, etcétera. No fue ese el modelo seguido por España. España no diversificó, pero sí se embarcó en una política clarísima de reducción de costes, basada fundamentalmente en reducciones de plantilla que permitían aumentos de productividad y de esta manera reducciones de los costes laborales nominales unitarios. Esas reducciones de plantillas fueron acompañadas de una cierta moderación salarial a partir del año 2010. En el País Vasco se intenta no abordar una política de ajustes tan severa, pero cuando la crisis se va alargando, al final en el 2011 observamos que de nuevo el empleo, bueno, a las empresas se les ha acabado de alguna manera la capacidad de resistir, empiezan a abordar procesos de ajustes de plantilla, de mejoras de productividad, de reducciones de los costes laborales nominales unitarios. Por tanto, a partir de 2011 vemos que los costes laborales nominales unitarios, que sería la variable clave de competitividad, comienza a tener una mejor evolución. Pero es un periodo más corto del que, por ejemplo, ha mostrado la economía española y la intensidad también de esa reducción ha sido menor. ¿Es esta entonces la salida que se recomienda en el informe? Bueno, con una situación de paro y con unas perspectivas de crecimiento tan bajas, el País Vasco no debería renunciar a ninguna salida que le permita mejoras de competitividad. Pero esas mejoras de competitividad basadas en reducciones de costes y en reducciones de plantilla tienen un recorrido relativamente limitado y tienen un alto costo social. Lo ideal sería recurrir a esa primera estrategia posible, que era la de la diversificación. Lo que sucede es que en estos momentos íbamos a abordar la política de diversificación en un contexto claramente peor que el del 2008. Para diversificar necesitas invertir, no son apuestas a corto plazo, y las empresas que habían llegado con fondos relativamente saneadas al 2008, en estos momentos están bastante exhaustas, y el sistema financiero pues tampoco es muy alegre a la hora de financiar proyectos empresariales y menos aún basados en intangibles y en factores de diferenciación, de diversificación, que son siempre más a largo y con cierto riesgo. Nosotros, conscientes de eso, en este informe el motivo principal que ha guiado su elaboración ha sido buscar palancas que nos permitan diversificarnos en estos momentos. ¿Y cuáles son esas palancas que nos permitirían un ajuste a la crisis socialmente mucho más deseable? Nosotros hemos pensado 6 palancas que nos pueden ayudar en ese proceso de transformación productiva. La primera es la de las tecnologías facilitadoras esenciales.
Estas son unas tecnologías que, como los economistas dicen, lo que permiten es transformar prácticamente todos los sectores, no unos pocos sectores, no, todos los sectores de la economía. Bien, el País Vasco ha hecho una enorme apuesta por el desarrollo de tecnologías facilitadoras esenciales desde comienzos de este milenio. Cuando observamos esas apuestas por el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales, nos encontramos que ha habido como dos grandes aproximaciones por el tipo de diversificación perseguido, una más rupturista, otra más incremental, la base científica, tecnológica, el apoyo del gobierno, las capacidades previas que tenía y sobre todo el impacto. Las primeras con un menor impacto a corto, más a largo, la otra con mayor impacto a corto y quizás no tanto a largo. ¿Y qué tendríamos que hacer para sacar el mayor provecho posible de estas tecnologías facilitadoras esenciales? Desde una perspectiva a largo plazo, obviamente nos tenemos que apoyar en las dos. Eso no significa que en un momento determinado tengamos que dar la misma importancia a las dos. Cuando las cosas van bien y te sobra dinero, pues puedes explorar más tecnologías más rupturistas, cuando las cosas, pero que tienen menor impacto económico a corto, cuando las cosas, como en estos momentos tenemos una serie de problemas de paro, etcétera, muy grande, pues deberíamos dar más importancia a las estrategias que nos permiten impactar sobre un espacio económico, sobre un conjunto de empresas o sectores más amplios. Y la segunda gran reflexión o recomendación que sale del análisis de esta palanca es: hasta ahora hemos estado dando mucha importancia a la creación de capacidades científico-tecnológicas precisamente para poder llevar a cabo esa diversificación disruptiva. En esta fase deberíamos poner más el énfasis en la explotación de las capacidades. Como segunda palanca se trabajan las infraestructuras de conocimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Por qué y cuáles son las recomendaciones del informe al respecto? Para innovar, para diversificarse, las empresas necesitan conocimiento. Y cada vez menos el conocimiento radica solo en la empresa. Las empresas tienen que ver el conocimiento del entorno también, y una palanca que ha desarrollado el País Vasco de un modo espectacular son las infraestructuras de conocimiento. En eso somos reconocidos en toda Europa. Entonces, nosotros lo que hemos analizado es qué posibilidades ofrecen las infraestructuras de conocimiento para la transformación productiva en el País Vasco, y las recomendaciones que encontramos son 4. Primero, hay que reordenar la red vasca de ciencia y tecnología. Tenemos que pasar de concebir una red básicamente como modo de gestionar las ayudas públicas como una red basada en la gestión real del conocimiento. Esa reordenación pasa por reducir su complejidad y, asimismo, por incorporar nuevos agentes a esta red. Una base de conocimiento fundamental es la no tecnológica. Pues bien, tenemos los agentes de base no tecnológica que no están presentes en la red. De la misma manera, la red ha atendido relativamente poco a las pequeñas empresas. Hay agentes como los centros de formación profesional que deberían ser incorporados a la red por posibilitar cierta serie de servicios tecnológicos para este tipo de empresas. La segunda gran medida de reforma de la red vasca de ciencia y tecnología es mejorar su conectividad. Conectividad tanto entre la propia red y la industria o las empresas, como entre los propios agentes de la red, científicos, tecnológicos y no tecnológicos. Ahí se propugnan dos tipos de políticas, entre otras. Si queremos conectar la red con las empresas, tenemos que empezar a dar más énfasis a las políticas de demanda que nos permitan aumentar la capacidad de absorción de las empresas de ese conocimiento que radica fuera. Y por otro lado, hay que impulsar las políticas de movilidad laboral entre los investigadores de la propia red y entre los de la red y de fuera. En tercer lugar, observamos que los modelos de financiación de los agentes integrantes de esta red están relativamente en crisis. Y esa crisis ha agudizado aún más con las restricciones financieras que estos días vivimos. Entonces, hay que cambiar los modelos de financiación, y ese cambio de los modelos de financiación de los agentes de la red vasca de ciencia y tecnología va ligado, entre otras cosas, a procesos de internacionalización y de búsqueda de ingresos en el exterior. Y por último, hay que introducir mecanismos generales de monitorización y evaluación de los agentes componentes de la red. Pero, Miquel, en estas dos primeras palancas, cuando trabajamos las tecnologías facilitadoras esenciales y las infraestructuras de conocimiento, ¿no nos estamos olvidando del agente principal de la transformación productiva, que es la empresa? Bueno, en las 6 palancas nos aparecen las empresas de un modo u otro. Ciertamente, hay 3 palancas en las cuales el foco fundamental o específico es la empresa. Es la palanca tercera, en la cual analizamos las estrategias empresariales que permiten
pasar o migrar hacia los océanos azules es la palanca cuarta, en la cual analizamos la introducción de servicios intensivos en conocimiento en los productos de las empresas, que tienen que ser soluciones integrales, y es la palanca número quinta, que es la creación de nuevas empresas. ¿A qué te refieres con eso de los océanos azules? Bueno, las empresas pueden moverse en unos mercados plagados de competidores, con pequeños márgenes, dificultades de diferenciación, a eso se le llama por la literatura los océanos rojos, o pueden moverse en los mercados justamente opuestos, que serían los azules. En el análisis que hemos hecho de los entornos en los que se mueven las empresas vascas y españolas, lo que observamos es que sobre todo se mueven en océanos rojos. ¿Y cómo se salta de los océanos rojos a los azules? Para eso necesitamos estrategias de innovación y de internacionalización. Hemos analizado en este capítulo las estrategias de innovación e internacionalización y, de acuerdo con una serie de parámetros, diferenciamos dentro de las estrategias de innovación e internacionalización unas que se pueden caracterizar de explotar el conocimiento que ya tenemos, otras de explorar nuevo conocimiento. Bien, hoy día las empresas tienen que ser ambidiestras, tienen que trabajar tanto con estrategias de exploración como de explotación. Pero eso sí, cuando queremos pasar a océanos azules, pues quizás tenemos que poner más el énfasis en las de exploración que en las de explotación. En el análisis que hemos hecho de las estrategias de innovación e internacionalización de las empresas vascas, observamos que prima mucho más la explotación que la exploración. Al referirte a la segunda palanca de transformación, referida al modelo a las empresas, has hablado de un vocablo un tanto extraño, no solo lingüísticamente, sino también para un país cuya columna vertebral es la industria, la servitización. ¿Podrías explicar brevemente a qué te referías con eso? Sí, cuando decimos servitización no queremos decir que la industria, la empresa industrial, deja de ser la columna vertebral, no. Seguimos pensando eso, que todavía la industria es una columna clave de nuestra economía. Lo que sí pensamos es que la empresa industrial tiene que empezar a incorporar que toda empresa industrial quiere ser competitiva, cada vez va a incorporar más servicios entre sus inputs, que los productos que da tienen que dejar de ser ofrecer un bien para ofrecer una solución que incorpora también cada vez más servicios y que incluso tiene que cambiar los modelos de negocio con los cuales opera. ¿Y cuál es la posición de las empresas vascas a este respecto? De los indicadores que hemos podido manejar al respecto, vemos que las empresas vascas no están peor en servitización que las empresas europeas. Lo que sí observamos es que dentro de los servicios que ellas integran hay un sesgo muy claro hacia los servicios de carácter técnico y en detrimento, o si queréis con una cierta debilidad, de los servicios más soft, tales como publicidad, investigación de mercados, etc. Esto podríamos pensar a ver si es corregido por los servicios a empresas intensivos en conocimiento que hay en la economía, para que les proporcionen el conocimiento que les falta. Bien, en estos servicios a empresas intensivos en conocimiento encontramos el mismo dualismo. Estamos relativamente fuertes internacionalmente en servicios de ingeniería y en servicios de I+D, y estamos relativamente débiles en servicios de consultorías, asesorías legales, servicios informáticos, investigación de mercados y publicidad. Como tercera palanca de transformación productiva referida a la empresa, hemos hablado del emprendimiento. Ya Schumpeter hablaba del fenómeno de destrucción creativa, refiriéndose a que las nuevas actividades económicas que se crean en el mercado, cuando más eficientes, eliminan a otras del mercado menos eficientes, generando fenómenos de innovación en el mercado. ¿Ha tenido lugar este fenómeno en el caso del País Vasco? Bueno, las empresas que entran pueden ser más eficientes y desplazar a las otras. Tenemos entonces destrucción creativa, o pueden ser menos ineficientes y entonces entrar, al no poder competir con las que ya existen, salen. Es el fenómeno de puerta rotatoria. En el trabajo nos hemos preguntado, ¿cuál de estos fenómenos está primando en el emprendimiento vasco? ¿La destrucción creativa o la puerta giratoria? La conclusión es un poco decepcionante. Prima sobre todo la puerta giratoria. Es más, los procesos de las nuevas empresas que se crean no tienen un alto componente innovador, no suelen nacer con una perspectiva internacional y tampoco presentan tasas de crecimiento excesivamente grandes. ¿Eso quiere decir que el emprendimiento no está generando un efecto positivo en la economía vasca? No exactamente, Junto al emprendimiento innovador
tenemos también el emprendimiento inclusivo. Esto es el emprendimiento basado en el autoempleo, el emprendimiento que mira la empleabilidad de ciertos colectivos desfavorecidos como inmigrantes, mujeres, jóvenes en paro, etcétera, etcétera. Normalmente lo que encontramos en el emprendimiento es que ese emprendimiento que entra genera competencia y hemos constatado en los estudios econométricos que se han hecho al respecto que las empresas que ya existían mejoran su eficiencia. Por otro lado, observamos también que el emprendimiento inclusivo tiene unos efectos económicos y sociales sumamente positivos. No solamente está evitando que unos colectivos determinados estén en paro y la descapitalización permanente y la descapitalización de sus capacidades y demás, sino que también buena parte del nuevo empleo que se crea corresponde a nuevas empresas. La última palanca que se trabaja en el informe es la de la energía. ¿A qué lógica se debe la inclusión de la energía como palanca de transformación? Bueno, responde a una doble lógica. Por un lado, la energía es un input fundamental, y entonces está afectando a la competitividad de todos los sectores que lo utilizan, y más aún en una economía como la vasca, que es especializada o sumamente intensiva en el consumo de energía. Y en segundo lugar, la energía puede ser un sector, una actividad en sí atractiva hacia la cual diversificarse. Centrémonos en la energía como ámbito de diversificación, porque no tenemos tiempo para todo. ¿A qué lógica responde la importancia de la energía como ámbito de diversificación? ¿Qué ventajas tendría? Bueno, en el País Vasco la energía cumple las dos condiciones que deberían darse para que una actividad sea elegida como prioridad por una estrategia de especialización inteligente. Por un lado, tenemos especialización y fortalezas en la misma, como observamos por su peso en el valor añadido bruto, por su productividad, por sus costes laborales nominales unitarios, mejores que los de los competidores. Y en segundo lugar, es un sector no solo que tiene unos crecimientos de demanda relativamente altos, sino también unas productividades y unas cualificaciones de la mano de obra mejores que las de la media de la economía. Luego, es un sector, en principio, atractivo, en el cual diversificarse y en el cual además tenemos ventajas para especializarnos en él. A pesar de todo, la energía supone aproximadamente el 3% del PIB vasco. ¿No tendría un impacto relativamente pequeño? Bueno, el 3% es cuando atendemos a las estadísticas oficiales que solo miden energía por actividades de refino o por actividades de distribución de energía. Pero en realidad la energía en el País Vasco tiene un factor tractor muchísimo mayor. Toda la cadena prácticamente de valor y de conocimiento del sector energético somos fuertes en ella. No solo tenemos operadores, tenemos capacidades científicas muy importantes en la universidad, en Energigune, tenemos capacidades tecnológicas en las corporaciones, tenemos de las mejores ingenierías expertas en el ámbito energético, tenemos toda una serie de empresas que, aunque no catalogadas en las estadísticas como energéticas, realmente toda la electrónica de potencia está trabajando, bueno, toda la electrónica de potencia ligada a la energía está trabajando para la energía. Luego tenemos un sector mucho más amplio que el que podría deducirse de este 3%. Eso sí, aun y todo, vemos que podría haber ámbitos de mejora. Consideramos bastante importante o fundamental que se aborden procesos de concentración empresarial, sobre todo en lo que sería electrónica de potencia, y que asimismo dentro de las prioridades fijadas en la estrategia Energibas se dé más peso a aquellas prioridades más apegadas al presente. La verdad es que, Miquel, todo este análisis y recomendaciones palanca por palanca es un poco agotador. Como dice Porter, nuestro presidente de honor, lo que da sentido y pegamento a todas las actuaciones que se van proponiendo es la estrategia que subyace en el fondo de las mismas. Podríamos intentar elevarnos un poco de recomendaciones concretas y decir cuál es esa estrategia que subyace a estas propuestas. Bueno, en primer lugar, hay que decir que sería muy osado y presuntuoso que Orkestra se pusiera a marcar toda la estrategia del País Vasco. No se trata de eso, porque una estrategia lo que tiene que ser fruto es de la participación de todos los agentes que realmente están implicados en el sistema de innovación. Eso sí, el informe lo que nos da una serie de pistas o orientaciones para alimentar ese debate que tenga que tener lugar entre todos los agentes. Empecemos pues con el primer elemento del salto mortal, que sería un poco el qué de la estrategia, que al final consiste en priorizar en cuáles van a ser las principales prioridades que recomienda el informe. ¿Cuáles serían estas? Sí, esto es. Siempre toda estrategia tiene que empezar por un qué. Entonces, ese qué, las prioridades pueden ser verticales, esto es, tenemos que decidir por qué áreas científico-tecnológicas, económicas apuesta el país, y tenemos también que tener unas prioridades horizontales. Entonces, tenemos que ver cuáles son los fallos del sistema
que no nos podemos permitir o aquellas funciones que tenemos que fortalecer. Si empezamos por las prioridades verticales, de los análisis realizados en el informe, pues por ejemplo de los análisis de las tecnologías esenciales o de la energía, nos sale que hay demasiados ámbitos de focalización en el PCETI actualmente vigente, que hay que reducir eso y que un modo de reducir y de hacer digerible todo esto sería agrupar las actuales prioridades en 3 grandes metaprioridades, dentro de las cuales tenemos que empezar a focalizar y especializarnos a tope, ligando las líneas de investigación de las mismas, no tanto a los intereses de los investigadores, sino a las necesidades realmente de las empresas y sociales, y buscando convergencias entre las diferentes líneas. Esa convergencia o esa combinación es la que nos puede dar realmente singularidad. Y en cuanto a las otras prioridades, las horizontales. En el informe se tratan mucho, pero por reducir en el tiempo, yo destacaría la reordenación de las reglas de ciencia y tecnología a la que antes me he referido y la superación del llamado Valle de la Muerte. ¿A qué te refieres con esto último, del Valle de la Muerte? Bueno, el Valle de la Muerte es un término que ahora está muy en boga en la Unión Europea. La Unión Europea se ha dado cuenta que lleva invirtiendo un montón de tiempo en investigación básica y la generación del conocimiento, pero que luego solo se materializa en productos. Luego eso no tiene resultados económicos. Es un conocimiento que no se aprovecha o que lo aprovechan los competidores, los países emergentes, Estados Unidos, etc. Hay que reequilibrar los programas de apoyo de modo que las fases posteriores de la investigación tengan importancia, tengan también financiación, es por ejemplo la prueba de concepto, la demostración, la innovación o tecnología, etcétera, y hacer frente a los problemas de financiación. Pasemos entonces a la segunda parte del salto mortal, que como sabemos es la más difícil, que es el proceso de cómo construyes esta estrategia colectiva. ¿Da algunas pistas el informe sobre cómo construirla? Bueno, el informe es un informe de qué es, más que de cómo, más que de procesos. De todos modos, salen también unas pistas sobre esos procesos o esos cómo. Lo primero es que tenemos que huir de concebir la estrategia como la elaboración de un plan, que lo tenemos para 4 años, como una cosa estática, que se ejecuta los 3 años siguientes y a los 4 años nos volvemos a reunir a reconsiderar las prioridades. La estrategia tiene que ser un fenómeno vivo, que tiene que tener una evaluación permanente, una readaptación y que cuente con la participación de los agentes. El segundo punto sería precisamente ese, cuáles son los agentes que deben participar en su elaboración. Una estrategia del País Vasco no debe ser solo la estrategia del gobierno, ni siquiera la de la llamada triple helix, que ha alumbrado de alguna manera los anteriores PCETIs, esto es, no solo es del gobierno, de las sociedades del conocimiento y las empresas. La Unión Europea, la RIS3, propugna meter también a los agentes sociales para atender los retos sociales y nosotros consideramos que incluso habría que pasar no solo de la triple hélice a la cuádruple, sino a la quíntuple hélice, incluyendo al mundo financiero. Si no incluimos al mundo financiero, no podremos financiar esas diversificaciones, esa transformación productiva. Y por último, el tercer elemento clave del proceso es, si queremos una estrategia viva que se vaya adaptando continuamente, tenemos que aprender de nuestros errores. Y para aprender de nuestros errores tenemos que introducir serios mecanismos de monitorización y evaluación. Bueno, pues como ocurre con las estrategias territoriales, el informe de competitividad de Orkestra no termina así. Aquí es un proceso vivo. Hemos respondido a algunas preguntas, pero en el proceso nos han surgido nuevas preguntas. Hemos identificado diferentes retos, algunos más para el Gobierno, otros más ligados al desarrollo de estrategias de las empresas, otro a los agentes del conocimiento y también una serie de retos para nosotros mismos, para Orkestra. Algunos de estos retos ya los estamos trabajando en colaboración con algunos de los que estáis aquí, desde nuestra contribución de la investigación para responder a los retos de competitividad del País Vasco, y el resto los apuntamos para la agenda de investigación de Orkestra del próximo bienio, la agenda de investigación, interacción y formación que tenemos que seguir desarrollando desde Orkestra. Entre ellos, el análisis de otras palancas críticas que han salido al final de este informe, como el análisis del papel de la financiación para el desarrollo de las estrategias territoriales, la fiscalidad o la propia innovación del sector público, que se nos han quedado pendientes de abordar en este informe. A continuación pasamos el testigo a Bart, para que presente un poco las conclusiones que han salido en los 4 talleres anteriores en coordinación con los coordinadores de los paneles. Gracias.